Vamos a hablar de esto con el titular de la delegación del ATE-INDEC, que es Raúl Llaneza, porque ayer hubo un muy duro comunicado de la delegación de ATE-INDEC sobre las estadísticas. Raúl Llaneza está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días, un gusto hablar con vos. Igualmente para vos, quería que nos cuentes un poco al aire cómo es el comunicado y la postura que tienen los trabajadores del INDEC sobre la medición del INDEC de pobreza. Bueno, en principio vos lo relataste muy bien, o planteaste esa situación que tiene que ver con lo que generó mi ley y que es uno de los temas que quizás no capta, eh, en este caso la encuesta permanente de hogares, que es la brutal devaluación de diciembre de 2023. Digo, lo que no capta es la magnitud de esa devaluación y cómo incide eso después en los niveles de pobreza y carestía de la canasta. Ujú. Por otro lado, también lo planteás, te llevó mi ley todo debido a la política de ajuste y a la política de intento de desguace del Estado, te llevó al 53% de pobreza en el primer semestre. Y eso es producto de no las virtudes de una política económica que tiende en principio en dos ejes, ¿no? Achicar el gasto, el déficit y bajar la inflación, sino tiene que ver con la situación de la expulsión de muchos argentinos y argentinos a la pobreza o a la indigencia. Por otro lado, el dato que salió hace unos días, el que vos estás ahora, y que nosotros hemos dicho que tenemos consideraciones que plantearle a la sociedad, ese dato, si bien baja, y a veces cuesta entenderlo, porque lo que está bajando es o sea, la cantidad de gente que no accede a esa canasta que mide el INDEC, que para un hogar está alrededor de 1.000.000 de pesos, para un hogar buscando la variante de 3, de 4 o 5 componentes. Claro. Pero en esto, vos lo dijiste también muy claro, no hay nada que festejar, porque 2 de cada 5 argentinos no cubren la canasta de pobreza, porque el dato es alarmante y no deja de atrás de los festejos y el humo que te vende el gobierno, de mostrar una situación que no han podido resolver los economistas, la gente de bien que supuestamente maneja el Ministerio de Economía, y que lo único que necesitan es llegar a las elecciones de medio término con un dólar achatado y con una inflación que, según los especialistas, se está disparando producto de qué. Y ahí vamos con una de las primeras consideraciones que tenemos que hacer. Producto de que, en nuestro caso, la encuesta, el IPC, que toma ponderadores de la encuesta nacional de gasto de los hogares, que aún no ha sido autorizada con la última, que es 2017-2018. Entonces, en muchos casos, uno podría decir, si toma en cuenta lo que el dato inflacionario o la variación de precios, mejor dicho, de la ciudad de Buenos Aires para el 2024 y la de la Nación, hay 15 puntos de diferencia. Eso puede incidir mucho en el dato final de pobreza. Es probable que haya cambios, pero tampoco son cambios de magnitud. A ver, Que hay una a ver si entendí bien, Raúl. Vos decís que la ciudad de Buenos Aires midió 15 puntos más de inflación que el INDEC. que el INDEC, pero también En términos deja, anuales, en términos de sí, punta a punta, anuales, año sí. 2024. Pero Ah, también si uno hace un poco, porque si nos quedamos con eso, nos quedamos con la línea, el título y el copete. sí. Nobleza obliga en el 2022, que fue cuando la ciudad de Buenos Aires, con la Dirección de Estadística de Ciudad de Buenos Aires, recepciona esas nuevas ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2017-2018, y el 2023 fueron, la ciudad dieron inflación interanual, o sea, 2022-2023, por debajo de GBA, que es lo que nosotros podríamos comparar en este caso para tener la magnitud de la diferencia. O sea, Con lo cual, al tener 2022, nosotros la inflación, 2023 fue más alta. ¿Por qué? Porque el peso del alimento y el peso fundamentalmente de la carne te lo sube. claro. Y en este caso, digo, por eso a veces, para no atolondrar o no ser confuso, digo, por eso en este caso a veces estas cosas, tiempos que se toma nuestro instituto y lo planteamos ahí en el
comunicado, ¿no? De que actualizaciones que tienen que ver con actualizaciones no solamente de la encuesta, tomar la encuesta de gastos hogares 2007 y 2018, sino las otras actualizaciones que se vienen dando, se demoran, y a veces eso genera en la gente, en la sociedad y en la mayoría de los comunicadores, esta idea de que acá se está manipulando. Nosotros tenemos que saber decir que en el INDEC todos los compañeros de comercio hacen su tarea. Después la responsabilidad de ver cuándo se actualiza y cómo se actualiza es de los distintos directores nacionales, y voy a una bandera histórica de nuestra INDEC. Claro, el INDEC debe ser independiente de los poderes de turno para evitar que cualquier situación como esta genere un cono de sombra sobre el dato, un dato que los compañeros y compañeras desde campo, el encuestador o la encuestadora, al análisis y al que termina de formar el dato, el indicador que se da a conocer mensualmente, trimestralmente o semestralmente, no tenga dudas, porque se hace acá con responsabilidad. Acá hay una situación que nosotros venimos planteando desde el 2007 y vos nos has acompañado. El INDEC debe salir de la órbita del Poder Ejecutivo, debe tener autonomía, autarquía, que sea como la UBA, que sea como Banco Central, para evitar, entre otras cosas, lo que viene pasando hace años. Claro, designan a la cabeza, y de la cabeza designa para abajo los distintos directores, eso generando, entre otras cosas, la discriminación para aquellos técnicos de carrera, cuadros técnicos que podrían acceder bajo concurso a una dirección o una coordinación. Raúl, quiero afinar un poco más lo que estás diciendo, que me parece muy interesante. Porque acá no está en tela de juicio lo que hacen los trabajadores del INDEC, sino los métodos de medición, y vos lo decís muy bien. Me decían que la encuesta de gastos de hogares, los técnicos de ustedes, ¿no? Me decían que datan del 2003. Cuando, por ejemplo, 2004. 2004, no se sí, que se actualizó por precio 2017. Claro, después se actualizó, pero nunca se aplicó esa actualización, ¿no? En el 2017. No, se corrió. Lo que no se tomó aún es la última encuesta nacional de gasto de los hogares 2017-2018, donde vaya a saber por qué no lo están implementando. Creo que este es el momento. Pero para que la gente lo entienda, Raúl, quiero contar que eso es muy importante, porque en esa encuesta de gastos de hogares, que se llama ENGO, se contemplaba en el 2004 un índice o una incidencia del gasto en servicios y en transporte y en alquileres muchísimo menor a la incidencia que hoy realmente tiene. Hoy los servicios, el transporte y los alquileres en los gastos de un hogar tienen una incidencia mucho más grande que lo que ocurría en el 2004. Por ejemplo, telefonía celular, internet, streaming, televisión por cable, servicios de luz, agua. La vida pasa por otro lado, ¿no? La recreación, la conectividad, eso también es algo que ahora se tiene en cuenta. Claro, claro. Ahora la gente a lo mejor no va tanto a clubes, pero se queda más en la casa usando internet, y eso le genera más gastos, ¿no? Ahí cambiaron las costumbres y las incidencias en los gastos. Además, ha habido un aumento de tarifas de gas, luz y demás que tampoco se contempla. Y el aumento de transportes tampoco se contempla. Y me dicen también los alquileres, que tampoco, la incidencia de alquileres hoy es mucho más alta que antes en un hogar, y no está contemplado. Con lo cual, por eso tenemos un índice que está tomado sobre ponderadores que no son los reales. ¿Es así? Que no tiene en cuenta algunos fenómenos, como vos lo estás diciendo, que no capta algunos fenómenos. Por eso están trabajando, y lo sé, están trabajando en una medición con alquileres y sin alquileres, y en esto también que vos planteás hay una cosa que tampoco se capta el fenómeno con el brutal ajuste que sufrimos los estatales y los jubilados, pero en el caso de los jubilados y las jubiladas, en cuanto incide en su canasta, sí habría que ver la de que hace el ombudsman de la tercera edad, en cuanto incide en la canasta del que cobra la mínima, que le hayan sacado los descuentos que tenían o la gratuidad que tenían algunos de los remedios que nuestros abuelos y abuelas ahora tienen que pagar de su bolsillo. O sea, hay muchas cosas que quizás deberían ver cómo se discute, y vuelvo
como que no quiero caer pesado, pero necesitamos un INDEC, que es un organismo técnico donde no quepa ninguna posibilidad de que alguien crea, ninguna suspicacia de que acá alguien te está diciendo no salgas con la nueva ENGO. Necesitamos un INDEC que ¿cuál es la base de la estadística pública? La confianza en el producto. Entonces necesitamos un INDEC que sea realmente independiente de los poderes de turno. Un INDEC que desde la cabeza hasta el último de los encuestadores entre por concurso. Por concurso. Y no pongo en desmedro el currículum de ningún director ni coordinador. Quiero decir que deben ganarse el puesto a través de concurso. ¿Sabes qué, que te prueba que sea reconocido entre sus pares. Raúl, que tengan paper, que tengan libros, que tengan presencia en seminarios. Raúl, además creo que, además de la encuesta de gastos de hogares, el ENGO, sí. me parece que habría que tomar algunos ponderadores que hoy, digamos, describen a la pobreza, ¿no? O a la calidad de vida. Por ejemplo, ponderar cuánta gente pasó de vivir en una casa a vivir en la calle, que es mucha gente. Sí. O ponderar si vive en una casa o vive en una villa de emergencia, por ejemplo, o un barrio de emergencia. Ponderar si tiene cloaca o no tiene cloaca, ponderar si tiene canillas o no, si tiene agua, si tiene... Eso es la encuesta permanente de gasto lo pide. Perdón, la encuesta permanente de hogares pide, todas las encuestas de hogares te preguntan, hace una descripción, obviamente no entras a ninguna casa para verificar, no somos auditores, pero si te preguntas, bueno, si la es una casa, si son dueños o no del tierra de la vivienda, se alquilan, todas las opciones que puede tener para el tenedor de una vivienda, si tiene agua por cañería entre familias, si tiene baños, si tiene cloaca, y además esos datos se los puedes ubicar en distintas maneras. Está bien. Pero sí, es obvio, me parece que el INDEC debe recuperar esa historia que nos valió ser un organismo reconocido nacional e internacionalmente. La discusión con todos los usuarios y plantearnos una política de estadística nacional, como una idea, una proyección de qué queremos para los próximos 10 años, y para eso te tiro un avance o una novedad que vamos a ir a hablar con la gente que presentó un proyecto referido al INDEC, que es el diputado Paulón y la diputada Fein, porque también queremos incidir en cualquier cosa que tenga que ver con nuestro organismo, que es el rector del Sistema Estadístico Nacional, necesita rápidamente, no solamente una nueva ley, pues la ley es de 1968, la 7622, sino también algunas cosas como una estructura, presupuesto y además que los trabajadores y trabajadoras, obvio, soy sindicalista, en planta permanente, con salarios dignos y con un convenio colectivo que pueda definir las competencias y las facultades de cada uno de los agentes que trabajan en el organismo. Muy bien. Con planta permanente es difícil que haya suspicacias. Raúl, vamos a seguirla esta seguramente ya en las próximas meses, cuando vayan saliendo índices de inflación y otros índices, así que vamos a retomar las charlas. Te mando un gran abrazo y gracias por atendernos. Una última, no, a los que comunican y a los que recibimos la comunicación, no dejemos de ver la responsabilidad de este gobierno que vino a ajustar y a regalar la soberanía, entre otras cosas, que es la responsabilidad de este gobierno el primer semestre de 2024 y fundamentalmente después, obvio, es un rebote esta baja de la inflación, ¿con qué? Entre otras cosas, pisando el dólar y la inflación. Claro, porque acá lo que festejó Milei fue que bajó la pobreza o el índice estadístico de la pobreza de su propio gobierno que le había subido. Es decir, el que la subió a 53 fue Milei, y él está festejando haber quedado a la par de lo que fue el gobierno anterior, que él tanto critica. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, Raúl, Mariano. Abrazo grande. Era Raúl Llaneza, el titular de la delegación ATE-INDEC.